pidió que me entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió. Y solo pienso ahora, Señor, en repetirte: Padre nuestro, y creemos, Padre nuestro, te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. La oración de intercesión de la Iglesia primitiva. El Señor los bendiga. Vaya a otro lugar, conmigo te quiero llevar, a mi familia y a mis amigos, y seguirte. Porque tú eres el amor, porque tu nombre es la verdad, porque jamás me cansaré de repetirte. Padre nuestro, y creemos, Padre nuestro, ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Bienvenidos hermanos. En este día vamos a continuar desarrollando nuestro libro de El poder de la fe y de la oración de intercesión de los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Y para hoy tenemos el tema de la oración de intercesión en la iglesia primitiva, cómo nuestros primeros discípulos, los primeros discípulos misioneros del Señor oraban, intercedían por el santo pueblo de Dios. Entonces, cuando la iglesia primitiva se sentía en ese tiempo perseguida, pues se hacía mucha oración de intercesión en comunidad. Y vamos a mirar lo que el Señor nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 28 al 31. Dice así: de esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios. Vemos aquí, mis hermanos, cómo Dios se glorifica a través de esta primera comunidad, de estas primeras comunidades, cómo la oración de sus hijos puede mover el dedo, puede mover la mano de Dios, haciendo señales y haciendo milagros. Y la clave está en ponerse de acuerdo, como dice la palabra. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Ellos estaban orando. ¿Y qué estaban pidiendo? Pidiendo para que se les quitara el miedo. Porque ahí dice: y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Estaban pidiendo eso. Poder predicar sin miedo, poder hablarle a la gente sin miedo. Y mire cómo Dios los escuchó. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el lugar donde estaban reunidos tembló. Mire cómo Dios se glorificaba en esas primeras comunidades. Y eso es lo que también yo sé que el Señor quiere hacer hoy en todos nosotros. La clave está en que nos pongamos de acuerdo para orar. En que sigamos el ejemplo de esas primeras comunidades cristianas. Sigue diciendo, también la oración de intercesión es milagrosa cuando se realiza en comunidad. Y les voy a leer otro texto bíblico también de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículos 5 al 17, como un ejemplo que el Señor nos da. Dice, la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados.
sujeto con cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate enseguida». Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: «Ponte tu capa y sígueme». Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viviendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: «Ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme». Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Y por eso recalco esta frase: donde muchas personas estaban reunidas en oración, donde esa primera iglesia primitiva estaba reunida en oración de intercesión. Estaban los demás apóstoles orando por Pedro para que el Señor lo protegiera, lo ayudara en ese momento. Y Pedro llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: «No es él, es su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: «Cuenten esto a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Palabra de Dios. Seguimos viendo, mis hermanos, cómo se oraba, cómo era que oraban aquellos primeros discípulos del Señor, aquella primera comunidad, aquella primera iglesia primitiva. Vamos a mirar también otro ejemplo muy diciente, que está también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo del 20 al 31, y es la parte en que el carcelero de Filipo se convierte. Les leo esta partecita que es muy especial. Dice: «Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Este ejemplo también es muy hermoso. Ya en esta oportunidad era Pablo y Silas los que estaban en la cárcel. Pero mire que ellos no estaban afanados, angustiados, desesperados. Ellos estaban orando y estaban cantando. Y démonos cuenta el testimonio de ellos dos. Los demás presos los estaban ¿qué? Escuchando, poniendo cuidado a ver qué era lo que hacían. Y entonces en su oración, y también los otros hermanos estaban orando por él, dice: «Vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Y se abrieron, se soltaron las cadenas». Y el carcelero pensó que todos se habían escapado, pero ¿qué pasó? No, ahí estaban. Entonces es cuando este carcelero pide una luz para ver si estaban ahí. Pensaba hacerse daño, pensaba matarse, pero no.
Pablo le grita, no te hagas daño, que todos estamos acá. Ese carcelero pidió esa luz, la luz del Señor, la luz que transforma. Sabemos que la luz transforma, porque Jesús es la luz del mundo. Esa noche en la familia del carcelero iba a haber un muerto, pero no, llegó la vida. Llegó la vida, porque esa oración llevó a la conversión de ese carcelero. Porque él dice muy angustiado en ese momento, dice, señores, ¿qué es lo que debo hacer para salvarme? Es él el que toma esa decisión. ¿Qué debo hacer yo para salvarme? Y Pablo le contesta, conviértete tú, ¿sí? Acércate tú al Señor y serán salvos tú y los miembros de tu hogar, los miembros de tu familia. O sea que el Señor, mire qué promesa tan maravillosa, conviértete tú. O sea, él tenía que tomar la decisión de convertirse, de entregarse al Señor, y todos los miembros de su hogar, de su familia serían salvos. Esos son como los ejemplos unos de los tantos ejemplos, de los muchos ejemplos de la oración de intercesión de la iglesia primitiva. Y esto es un ejemplo para también, valga la redundancia, para todos nosotros hoy, para tomarlo y ponerlos en práctica. La oración de intercesión tiene mucho poder. Y recordemos, mis hermanos, que si nosotros no oramos, pues no nos vamos a convertir. Y si no nos convertimos, pues no nos vamos a salvar. En ese momento ese carcelero como que tomó en cuenta esa parte, como que se dio cuenta, como que el Señor a través de esa luz lo iluminó su vida. Por eso pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Conviértete tú. Entonces, continuando con este tema, también hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña el Señor. ¿Qué es interceder? ¿Qué es interceder? Y el Señor en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente, ¿sí? Interceder es pedir a favor de otro. Ahí está la clave, mis hermanos. Interceder es pedir a favor de otro, ¿sí? Es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Y aquí está la clave. Ojo a esta partecita, dice, en la intercesión el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. ¿Sí? Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2635 y 2636. Mire, la intercesión, en la intercesión el que ora busca no su propio interés. Démonos cuenta que hoy, cuando el mundo, cuando la gran mayoría de la humanidad no busca sino sus propios intereses, el primero yo, segundo yo, tercero yo, en la oración de intercesión es al revés, ¿sí? No buscar nuestro propio interés, sino el de los demás. No pedir solamente por nosotros, por mi hogar, por mi familia, sino pedir por los demás, por el mundo entero, por la situación de la humanidad, por la iglesia, la jerarquía de la iglesia, por el Papa, pedir por los que sufren, los que lloran, por las almas del purgatorio, pedir por los moribundos de cada hora, pedir por todos, hasta por los que nos hacen el mal, ¿sí? Mire que faltan intercesores. Alrededor del mundo faltan muchas comunidades de intercesión, que se oren por todas las personas que hacen el mal. Muy poco se ora por ejemplo, por los políticos, pero sí son bastante criticados. Pero yo siempre me pregunto, en vez de criticarlos, preguntémonos cuántas eucaristías, cuántos rosarios, cuánta oración de intercesión hemos hecho por ellos para que el Señor cambie, toque sus vidas, transforme sus vidas con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad e intercesores en espíritu y en verdad, y pedir no por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás, así como las primeras comunidades cristianas. Sigue diciéndonos el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. Y vamos a citar un ejemplo que está
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Palabra de Dios. Dice, Pedro estaba bien vigilado en la cárcel, pero los de la iglesia estaban orando a Dios por Pedro con mucho fervor. Con mucho fervor. Y hay otro ejemplo muy diciente también en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículos 18 y 20. Dice lo siguiente: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso. Ahora, oren para que yo hable de él sin temor alguno. Palabra de Dios. Muy diciente en esta cita bíblica en el libro de los Efesios. No dejen ustedes de orar. No dejemos nunca de orar. Y pidamos siempre a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, sin desanimarse nunca. Ahí está la clave, sin desanimarnos nunca. Es que nosotros a veces somos inmediatistas y queremos que las cosas se nos den ya de un día para otro, ¿sí? Y no es así. Nosotros tenemos que esperar, es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. A veces creemos que con un Padre Nuestro, una Ave María o quizás un rosario, 5 minutos de oración, ya queremos que la vida se nos cambie o que la vida se le cambie a otra persona o recibir lo que estamos pidiendo. No, es orar siempre, en todo momento, en todo lugar, sin desanimarnos nunca, manteniéndonos siempre alertas, ¿sí? Mire lo que decía San Pablo: oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir. Recordemos que siempre los apóstoles decían, es el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo es el que nos debe guiar. Por eso debemos ser dóciles a la acción también del Espíritu Santo. Y lo mejor, lo más grande por excelencia, el culmen de la vida cristiana, en la oración de intercesión, la Sagrada Eucaristía, juega un valor primordial. Lo más importante, la Eucaristía en la comunidad, porque la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. En el documento de la Iglesia Lumen Gentium, en el numeral número 11, nos lo dice esto. La Eucaristía es sacrificio de intercesión por todos, por los vivos, por los muertos, para recibir la salud del alma y la salud del cuerpo. Tenemos todo, mis hermanos, para ganarnos el cielo, para ir en avión con tiquete de primera clase, ¿sí? Lo tenemos todo porque el Señor nos lo ha dejado todo. Tenemos la Sagrada Eucaristía, lo más santo, lo más sagrado, lo más sublime. Jesucristo que se entrega hoy por nosotros, que está vivo, presente con nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta, cuánto le cuesta al mundo, a la humanidad, entenderlo? Jesús vivo, real y verdadero en la hostia consagrada. Él nos lo dice en las Sagradas Escrituras, desde el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 22, nos lo habla muy clarito, cómo el Señor está vivo, cómo el Señor está presente, cómo el Señor está ahí siempre con nosotros y ha estado siempre con nosotros. Mire cómo nos dice en San Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 24. Dice el Señor: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron.
y les dijo: esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Palabra del Señor. ¿Cuánto le cuesta a la humanidad entender y creer que Jesús está ahí en la Sagrada Eucaristía? Está tan cerquita de nosotros que, como dice la canción, que hasta lo podemos tocar. Y no solamente lo podemos tocar, sino lo podemos consumir. Cuando está el Señor ahí con nosotros, es cuando debemos aprovechar para orar, para pedirle, para entregarle todo aquello que nos roba, todo aquello que nos quita la paz. ¿Sí? Si el hombre, si la humanidad entendiera eso de verdad, de corazón, este mundo sería totalmente diferente. Y algo que nos recuerda también el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 51 en adelante, nos dice: yo soy ese pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo haré por la vida del mundo. Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. Démonos cuenta, mis hermanos, esto tan maravilloso que nos recuerda al Señor, que es el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nosotros queremos tener esa vida eterna. La humanidad quiere vivir esa vida eterna, pero sin consumir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo presentes en la Sagrada Eucaristía. Lo tenemos todo, mis hermanos. Tenemos la oración, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la Eucaristía, tenemos el rosario, la oración de intercesión. Todo lo tenemos para ir al cielo en avión, en cohete, en primera clase, pero no lo estamos aprovechando. Y mucho lo triste es que muchos lo sabemos y no lo practicamos. Por eso pidámosle al Señor, especialmente en este tiempo en que la humanidad está tan al revés, digámoslo así, en que el hombre no quiere saber sino de las cosas materiales. Pidámosle al Señor, pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos haga verdaderos hombres y mujeres de intercesión, mis hermanos. Porque el problema lo vamos a tener después. La sociedad de consumo, el mundo, el mal está ganando, pareciera, la batalla, cuando le ha hecho creer al hombre que la muerte es el fin, cuando la muerte, el Señor nos dice que es el comienzo de la verdadera vida eterna. Y aquí mismo nos lo está recordando el Señor: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si queremos tener esa vida eterna, pues acerquémonos al Señor, acerquémonos a la oración, oremos, pidamos los unos por los otros con mucha fe, sin desanimarnos nunca. Y tomemos ese ejemplo que el Señor nos regala hoy, hacer como esas primeras comunidades cristianas, como esa iglesia primitiva. Abandonarnos en las manos del Señor, confiar en el Señor, para que así como en ese tiempo hacía y el Señor acompañaba a su iglesia, a sus comunidades con signos, señales y milagros, hoy lo siga haciendo con todos nosotros. Que así sea. Amén, amén y amén.